Amigo televidente, hay un sinnúmero de beneficios que Jesús logró para nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba dando su vida, su cuerpo estaba siendo inmolado, clavado, su sangre estaba siendo derramada. Número uno, nos estaba haciendo justicia. A tal punto que delante de Dios es como si nunca hayamos cometido un pecado, quienes nos hemos arrepentido y hemos dado un giro de 180 grados. Dice la palabra de Dios que nos dio dignidad y Él cargó nuestra vergüenza. La Biblia dice que en la cruz Él se llevó nuestras enfermedades. Entonces, legalmente no tendríamos por qué aceptar nosotros maldiciones de enfermedades generacionales, ni fruto del pecado, porque ya nos hemos arrepentido, excepto que usted siga practicando el pecado. Pero hoy queremos hablar de uno de los pecados a los cuales no se le da mucha importancia y es una de las causales por las cuales muchos hermanos dentro de la iglesia están enfermos. Estoy hablando de la falta de perdón. Creo que es un tema al cual no se le da mucha importancia, vale la redundancia, y yo creo que este es un pecado tan similar a cualquier otro pecado que Dios condena en la Biblia. Pecado digo porque la Biblia me manda que perdone, y la falta de perdón es ir en contra de un principio que Dios ha establecido y en contra de mi salud, porque estoy abriendo una puerta y le estoy dando legalidad literalmente a la enfermedad sobre mi vida. Si la enfermedad se había ido, era porque un poder superior había venido sobre mí, que es el Espíritu Santo, y la había expulsado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo había pagado por mi pecado y también se había llevado la enfermedad. Precisamente creo que mucha gente ignora eso, y es que la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, el odio es un pecado. Es un pecado como cualquier otro pecado, pero además de ser pecado, escúchenme, es una condicionante para que Dios nos perdone. Entonces, Dios no nos pone condicionante en ningún otro pecado más que arrepentirnos de todo corazón. Pero cuando se trata de la falta de perdón, dice, si tú no perdonas, yo no te perdonaré. Quiere decir que no solamente es un pecado, es un obstáculo, y esto se trata de legalidad. Todo se trata de legalidad. Usted sabe, apóstol, que por ejemplo, uno sobre su auto tiene un carnet de propiedad, sobre su casa tiene papeles de propiedad que testifican, que aseguran que esa propiedad nos pertenece. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Cuando nosotros, cuando Jesucristo murió en una cruz, dice que todo acta de decretos en contra de nosotros fue anulada, fue rota. Pero cuando nosotros pecamos, es como que nosotros le estemos dando un acta de legalidad al enemigo para que él pueda enfermar cuando el Señor la anuló, traer desgracia. Exactamente. Qué tremendo cuando estamos creyendo que nuestra relación todavía sigue estable con Dios, cuando vamos a los templos, cuando estamos cantando, leyendo la Biblia, y en el corazón, en lo más profundo, tenemos falta de perdón. Por eso dice la Biblia que no caigamos en el engaño del pecado, porque el pecado te engaña y te hace creer que así puedes llevar una vida cristiana. Claro, hay un sinnúmero de personas que van a la iglesia, que mencionan el nombre de Jesús, que alaban, que levantan las manos y todo, pero viven autoengañados porque no quieren reconocer, no quieren enfrentar la realidad de que han sido ofendidos y que tienen falta de perdón en su corazón. Porque, apóstol, es un proceso para que el corazón pueda recibir sanidad de una ofensa. Es un proceso por el cual el ser humano tiene primero que reconocer que ha sido ofendido y enfrentar ese problema para poder perdonar a la persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas tienen un mal concepto acerca de lo que es perdonar. Dice, bueno, el tiempo va a curar las heridas. Con el tiempo lo voy a perdonar. O por último, se me viene a la mente ahorita el ejemplo del alcohólico. Digamos, hay algunos que prefieren ir a Alcohólicos Anónimos y escuchar testimonios más allá del buen trabajo y las intenciones que tenga este sistema, este método para tratar el alcoholismo, pero solamente es una reunión entre varios individuos donde se empiezan a contar sus experiencias, a desahogarse, a reconocer que son alcohólicos, pero ellos son conscientes que no pueden superar ese problema. Digamos, yo no puedo ver de esa forma la falta de perdón, acostumbrarme a vivir con ese problema y creer en el sacrificio de la cruz. Es una contradicción. Es que, apóstol,
Precisamente eso es Y importante. ahí entra la negación, ¿no? Exactamente, eso precisamente debemos entender. Por ejemplo, usted está hablando de los alcohólicos anónimos. Ahí cumplen muy bien con la primera parte, porque públicamente se reconocen que tienen un problema de alcoholismo, van contando un día que no bebo, 2 días que no bebo. Hasta ahí está muy bien. Y hasta cuentan una recaída, pero ahora lo estoy intentando de nuevo. Exactamente, pero no nos olvidemos que precisamente es ahí que necesitamos un poder superior. Un poder superior para vencer lo que nosotros no podemos vencer. No solamente necesito reconocer que soy un alcohólico, necesito reconocer que no tengo el poder para cambiar y que necesito el poder de Dios para vencer el alcoholismo, en este caso para perdonar, porque hay personas que han sido violadas, abusadas, maltratadas, han sido traicionadas por su esposo y dicen, yo no lo puedo perdonar. Y de repente su justicia propia le diga, ¿qué es? Dios no se interesa por lo que a ti te hicieron. Digamos, ese es el sentido de justicia propia. Y es válido que sientan eso, pero qué bueno también es pensar en la justicia de Dios, porque así como a nosotros nos han herido y nuestra justicia propia humana nos dice venganza, no puede ser que me hayan hecho esto. Igual Dios se sintió con su Hijo, tuvo el mismo sentimiento y aún así lo entregó en una cruz de forma inocente para que nosotros no dependamos de nuestra justicia, sino de la justicia de Dios. Así que como decía Pierre, Gabriela, Andrea, si queremos perdonar, tenemos que usar la lógica del Señor Jesús, no la lógica humana, porque la lógica humana quiere venganza. Claro, se basa en los sentimientos, o sea, en lo que te hicieron. ¿Cómo voy a perdonar? No siento perdonar, es que hay algo que tienes que entender. O la gravedad de repente del mismo hecho, no solamente el sentimiento. Normalmente uno nunca va a sentir perdonar cuando la ofensa ha sido muy grande. Por ejemplo, una violación, una persona que ha sido abusada no va a sentir perdonar, pero ahí es donde entra el perdón. No es una alternativa que uno tiene, es algo que yo tengo que tomar la decisión. Y ahí entra la lógica de Jesús. Claro. Entendiendo que el perdón me beneficia a mí, no al agresor, no a la persona que me hirió. Digamos, yo no debo ver el perdón como si yo lo estuviera favoreciendo a la otra persona. No. Apóstol, pero no solo eso, sino que además de eso, apóstol, es interesante no solamente lo que dice la profeta Andrea, que es una decisión. Es una decisión, sí, pero es una decisión que va acompañada de la gracia. La gracia, ¿qué es la gracia? Es el poder de Dios para hacer lo que nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer. En este caso, ayudarte a perdonar. Claro, ¿cuántas veces yo me he sentido, apóstol, siendo cristiano, siendo pastor, siendo profeta, ofendido con algo que me hicieron, pero a tal punto que realmente me dolió el corazón y muchas veces me recordaba eso y me quería afectar y yo ahí lo perdono, lo bendigo, renuncio, o sea, pero o sea, no sentiste es fácil. El rigor, sentiste el rigor entonces, no de la es ofensa. Fácil. Pero ahí, una persona pero ahí, como tú dices, ahí tenemos que pedirle a Dios su gracia, si no, no lo vamos a poder lograr. Así es, porque es algo que nosotros humanamente no podemos hacer, porque humanamente nosotros queremos hacer prevalecer esa justicia propia que usted dice. El ser humano dice, no es justo que yo lo perdone, a mí me hicieron una injusticia, yo soy una persona inocente. Y usted decía algo interesante, alguno de repente puede pensar y decir por ahí que a Dios no le importa lo que yo viví, lo que yo siento, y en realidad claro que sí, Dios está interesado en lo que siente. Por algo mandó a su Hijo. Por algo mandó a su Hijo y por eso también nos manda que perdonemos, porque sabe que el perdonar nos va a liberar. Entonces es muy importante el entender que es algo que me beneficia a mí. Yo tengo que tomar la decisión de perdonar, porque si no perdono me voy a mantener atado al pasado. Si no perdono voy a mantener una puerta abierta en mi vida. El diablo va a tener derecho legal sobre mi vida. La enfermedad no se va a ir. La enfermedad no se va a ir. Entonces yo tengo que optar por el perdón y pedirle a Dios la gracia para que yo verdaderamente y de todo corazón pueda soltar esa deuda pendiente que esa persona tiene Gabriela, contra mí. Qué interesante, en alguno de los servicios hemos tocado este tema y han pasado cualquier cantidad de hermanos cristianos a pedir perdón. Ni siquiera hemos orado por sanidad, pero en el momento que ellos perdonaron, el tumor desapareció, la enfermedad se fue, etcétera, etcétera. ¿Qué deben entender las personas por perdón?
Las personas tienen que entender, apóstol, que el perdón, más allá de, la falta de perdón en este caso, más allá de castigar a la otra persona por lo que me hizo sentir, por el daño que me causó, la falta de perdón nos castiga a nosotros mismos, porque no solamente al no perdonar nos estamos privando de la libertad que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo definirías el perdón? Perdón es liberar a una persona, soltar la deuda, dejarla ir en libertad y entender que ese perdón, que al tomar nosotros la decisión de perdonar, nos está haciendo un beneficio a nosotros mismos. Está permitiendo que ese obstáculo que está impidiendo que Dios obre una sanidad en nosotros se vaya. Interesante. Ese perdón está liberando los beneficios de la cruz sobre nosotros. Sobre nosotros. Ahora, apóstol, es importante lo que dice su libro, porque precisamente su libro dice que la palabra ofensa, que es de donde se deriva la falta de perdón, el resentimiento, viene del griego que significa escandalón, que significa carnada o que significa trampa. Y precisamente eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Muchos cristianos, por ejemplo, oran, leen la palabra, están alejados de la fornicación, del alcohol, de un sinnúmero de cosas, pero no saben tratar con la ofensa. Entonces la ofensa viene a ser para ellos lo que en el griego original significa una trampa o una carnada. Es como que el enemigo empieza a lanzar ahí la carnada en la caña de pescar y está esperando que un cristiano con una ofensa se enganche en esa carnada. Sin darse cuenta que está cayendo en una trampa. En un pecado. Entonces ya no es un pecado de lo que practicaba antes, es un pecado producto de un engaño que Satanás, porque si nos damos cuenta, todo ataque del enemigo está fundamentado en un engaño y en una mentira. La ofensa también. El enemigo nos dice, te hirieron, te lastimaron, ellos tienen que pedirte perdón, tú no tienes por qué perdonarlo. Todo es una mentira para mantenernos con derecho legal. Yo creo que las personas tienen que tomar una decisión, ¿no? No pueden tener a Jesús, la salvación, el perdón, la sanidad, la vida eterna y al mismo tiempo guardar la ofensa. Es como la forma como capturan a los chimpancés. Dicen que le hacen una trampa, ponen una especie de trampa que tiene que ver con un lugar donde ellos puedan meter la mano con un poquito de dificultad, pero les permiten ver también al otro lado que hay un pedazo de alimento. Entonces los chimpancés hacen esto, tratan de meter la mano, se esfuerzan y cuando agarran el alimento la mano creció, porque cuando usted hace puño su mano ahora es más gruesa y quieren sacar el alimento y no pueden y al mismo tiempo se lastiman y empiezan a gritar y vienen los cazadores fruto del grito y los matan por atrás. Lo mismo hace el diablo, nos hace introducirnos en esa atmósfera que ustedes decían de no saber manejar la ofensa, y cuando somos atrapados y queremos salir empezamos a gritar y el Señor nos dice, suelta la ofensa y vas a ser libre, si no el diablo va a venir y te va a atormentar, y nosotros no queremos soltar la ofensa. Siento fuertemente en este momento que hay muchas mujeres que nos están viendo y que están atadas al pasado, saben de estos temas, pero no han querido perdonar. ¿Qué le dirían ustedes a las esposas que les están escuchando? El perdón es una decisión que te va a liberar y que va a empezar a activar todos los beneficios de la cruz en tu vida. Hay muchas cosas oraciones que no han sido contestadas porque hay algo en tu corazón, hay una ofensa en tu corazón en la cual tú no has tomado la decisión aún de perdonar a aquella persona que te hirió, que te ofendió. Recuerda algo, cada vez que no perdonamos, vamos en contra de lo que es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios perdonador y te manda a ti como su hija a que puedas comportarte de la misma manera, perdonar. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, fue ofendido, fue maltratado y fue crucificado como el peor de los seres humanos. Y llevó vergüenza, culpa y todo lo que tú te imaginas. Así que si tú te pones en una balanza tu ofensa con lo que pasó el Señor Jesús, lo que pasó el Señor Jesús es mucho más grande. Y aún en la cruz, Él siendo Dios, pero en una condición de hombre, ¿qué fue lo que le dijo al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa misma actitud que tuvo el Señor Jesús es la que Dios quiere que tú tengas. Bien. Cuando tú perdonas,
vas a ser libre y vas a poder experimentar los beneficios de la cruz en tu vida. ¿Qué le podría decir a esos hijos que están atados al pasado por padres que lo abandonaron, lo rechazaron, los maltrataron, nunca estuvieron en el momento en el que lo necesitaron? Y eso ha sido un caldo de cultivo a lo largo de los años. Yo quiero decirte que sin importar lo que hayas pasado acerca de tus padres, lo que te hayan hecho, el perdón no es una opción. El perdón es tu única opción. La falta de perdón no solamente es un pecado. La falta de perdón trae amargura. La falta de perdón te va a enfermar. La falta de perdón no te permite vivir el presente porque andas enfocado en el pasado. La falta de perdón te llevará al infierno. La falta de perdón le da derecho legal al diablo. La falta de perdón no te permite volver a ser feliz. El perdonar es un beneficio tuyo. Si tú sueltas la carga, perdonas a tus padres y empiezas a reconocer, mis padres me trataron así, porque ellos también fueron tratados de la misma manera. Si tú empiezas a enfocarte más bien en lo que sufrieron tus padres, tú te vas a dar cuenta que ellos te hicieron lo que recibieron. Perdona a tus padres y deja que Dios te dé la gracia para sanar tu corazón, para restaurar tus heridas y para darte la oportunidad de volver a ser feliz. José, ¿qué le dirías a los esposos que han sufrido decepciones amorosas? A los esposos que están atrapados por errores que cometieron, de repente trataron mal a sus mujeres y ahora se ven sin sus familias, depresivos, sin esperanza, frustrados. ¿Qué les podrías decir? Bueno, más allá de los errores que ellos hayan podido cometer en el pasado, decirles que el pasado no lo podemos revertir, pero sí hoy tenemos la oportunidad de encontrar en Dios el perdón que necesitamos y la sanidad en nuestro corazón para seguir hacia adelante. Si Dios hace misericordia contigo y te perdona cuando tu corazón es humilde y te arrepientes, tú también necesitas darte una nueva oportunidad de volver a empezar y de creer que puedes volver a intentarlo. Si bien el pasado no lo puedes revertir, hoy puedes tomar una buena decisión que cambie el curso de tu vida para siempre. Decide perdonarte, decide recibir el amor, el perdón y la gracia de Dios, porque eso te va a liberar. Yo quisiera que me sigas en esta oración y le digas conmigo a nuestro amado Salvador y Redentor Jesucristo: Señor Jesús, hoy entendí lo que hiciste por mí en esa cruz. Pagaste por todo mi pecado, mi maldad, mis delitos, mis ofensas, mi orgullo, mi soberbia y las malas decisiones que he tomado. Gracias, Jesús. Yo de forma voluntaria me arrepiento por todo lo que he vivido, por haber cometido tantos errores, tantos pecados, por haber lastimado tanto a las personas que más amo, mi familia, un amigo. Señor, me arrepiento y decido reconocer que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y creo que esta oración me hace justicia, me pone en paz con Dios, mi Padre. Señor, y así como tú me estás perdonando, sin que yo lo merezca, así yo perdono a todas las personas también que me hirieron, me lastimaron, me ofendieron, marcaron mi vida. Renuncio a la ofensa, renuncio a la falta de perdón, renuncio a la amargura, renuncio al resentimiento, renuncio a esa actitud de ser víctima de todo lo que me pasó. Y en un acto de fe recibo los beneficios de la cruz, recibo perdón, limpieza, purificación, libertad. Declaro que la sangre de Cristo me hace justicia, me libera de toda opresión, angustia, miedos, temores, enfermedades. Se quebrantan ahora en el nombre de Jesús y me declaro sano, sana, libre. Y creo que a partir de este momento empiezo a disfrutar de la vida que Jesús me dio a través de ese sacrificio en la cruz. Amén. Si usted oró conmigo, déjeme decirle que está en paz con Dios. Tu corazón está libre y la enfermedad ya no está. Solamente créelo y disfrútalo y declara conmigo: estoy sano, soy libre, estoy perdonado, puedo volver a empezar. Y por favor, escríbenos, cuéntanos lo que Dios hizo en este programa, porque necesitamos poner en alto el nombre del Señor y demostrarle al mundo entero
que Jesús está vivo, que cuando tú eres obediente, cuando tú empiezas a asimilar estas enseñanzas, tu vida se transforma. Prepárate porque en un próximo programa vamos a empezar a hablar sobre la problemática que está viviendo el matrimonio, la familia, el esposo, los padres, los hijos. Vamos a hablar acerca de una temática que creo que es una temática de todos los tiempos, donde vamos a estar dándote consejos prácticos para salvar tu matrimonio, tu noviazgo, para poder tener mejores relaciones interpersonales en casa. Y bueno, escríbenos en cuanto a tus necesidades. Si es que tú quisieras que toquemos algún tema en especial de tu interés, sin duda que lo vamos a hacer. Dios te bendiga y con nosotros será hasta un próximo programa. ¿Qué pasó con usted, Gildita? Apóstol, ella nos comenta que ella tenía problemas con su nuera. Por problemas de falta de perdón, ella tenía un dolor muy fuerte en los riñones hace 3 años, pero hoy, luego de la enseñanza, la perdonó, pidió perdón al Señor y luego ya no tiene ningún dolor. ¿Qué pasó? Hace tiempo, 3 años más o menos, que vengo con este dolor de acá de mis riñones. Incluso me saqué ecografía, pero he estado así tratando con el dolor, orando, le pedí al Señor. Pero hoy con el mensaje que dio usted, pastor, entendí que tenía que perdonar a mi nuera y hoy día decidí perdonarla. Y cuando usted dijo que a través del perdón viene la sanidad, el dolor se me fue. Totalmente. Totalmente. ¡Aleluya! Yo tenía problemas en mis pulmones, no podía respirar bien. Mi médico me dijo que estaban mal formados, que no iba a poder respirar normalmente toda mi vida, supuestamente, que ya no tenía arreglo. Y ahora mientras oraba, no sé cómo describirlo, es como una especie de ardor, o no sé cómo describirlo exactamente, pero me siento nuevo. La verdad es difícil de explicar. Cuando yo estaba predicando, el Señor te mostró que habían cosas en tu corazón que tenías que solucionar. Sí. Y lo hiciste. Sí. Perdonaste. Sí. Te liberaste. Sí, y apóstol. sentiste la mejoría inmediatamente. Inmediatamente, apóstol. La verdad que sí. Un fuego sentiste. Sí. No sé cómo describirlo, la verdad, apóstol. Fue extraño, la verdad. Extraño, desde ahora será normal para ti. Yo, pastor, cuando usted estaba predicando y hablaba de la falta de perdón, el Señor me mostró que yo tenía falta de perdón. ¿Y eso qué estaba provocando en ti? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna dolencia? Presión arterial. Presión arterial. Y cuando tú empezaste a pedir perdón, ¿qué pasó? Yo sentí sobre mí algo caliente. Algo caliente. Sí. Y yo sentí que el Señor me perdonó. Y te sanó. Yo siento alivio en mi corazón. Tú llegaste con esos síntomas de la presión. Sí, yo estaba tomando medicamentos. ¿Sentiste algo caliente que te liberó? Sí, sentí algo caliente y yo sentí que el Señor me perdonó. Sí, ¿qué me ibas a decir? Y empecé a querer hablar en lengua. ¿Te bautizó el Señor? Sí. Bendito sea el Señor. Llena. Apóstol, ella llegó hace un mes. Ella llegó, entró al púlpito con un palo con muletas. Tenía una herida que no podía sanar hace varios tiempos. Ella ahora viene a testificar que ya está sana y la herida que no cerraba, cerró y está completamente sana. Dios me sanó porque yo odiaba a mucha gente, tenía pecado por mí dentro, porque no podía perdonar. Hay veces el diablo me decía, no, perdoné, y no vayas a la iglesia, me decía, y mi mamá me traía. ¿Y esa herida no cerraba? Sí, no sanaba, y yo iba al doctor, iba, y la doctora me dijo que yo no puedo hacer nada por vos, porque si te doy tableta puedes perder tu vida o algo por ahí, o puedes lastimar tu estómago. ¿Y qué pasó cuando viniste a la iglesia? Ahora ya sané, ya, gracias a Dios. ¿Pudiste perdonar? Sí. ¡Tocao al diablo! ¡Tocao! Te amo, te amo, te amo.
Apóstol, Fabio recibió hoy un milagro de liberación. Dice que él estaba lleno de odio, amargura, tristeza en su corazón. Estaba deprimido, angustiado en las noches, no podía dormir. Sentía una opresión, una presión fuerte en su pecho que apenas lo dejaba respirar. Él desde el colegio sufrió, dice, mucho rechazo por parte de sus compañeros y él guardaba ese odio en su corazón. Sus palabras textuales fue que en la oración sintió que todo eso se desvaneció. Él pudo perdonar y se siente totalmente libre. Cuéntame, hijo. Desde el colegio, cuando me cambiaron de colegio, yo empecé a llevar una vida triste. De todo, me trataban mal, me hacían a un lado, me sentía excluido. Y eso generó odio y tristeza en mí, que por muchos años no me dejó vivir bien. No comía, me despertaba tarde, porque no sentía, digamos, que valor en mí mismo no sentía. Vine aquí a la iglesia, empecé a leer el libro que usted escribió, pastor, y empezó a ayudar a mi vida, pero seguía teniendo en mi mente esos pensamientos. Yo oraba y pedía a Dios por perdón, pero en mi mente seguían esos pensamientos de odio. Ahora cuando hice la oración, ninguno de esos pensamientos está. Se fueron, desaparecieron. Bendito. Bautismo de amor sobre tu vida. ¿Existen los milagros? Él era sordomudo de nacimiento y hoy está escuchando para la gloria de Dios. Los milagros sí existen y también son para ti. Ella hace 6 años le detectaron cáncer en el seno, tenía 6 nódulos cancerígenos. En el momento de la oración, ella sintió un fuego en su pecho y se empezó a palpar y los nódulos desaparecieron por completo. Crean en Jesucristo, Él lo puede todo. Jesús está vivo y quiere hacerte un milagro hoy. Adquiérelo ya.